justamente, como les había prometido, vamos a hablar sobre lo que es la dramaturgia en la improvisación. Ustedes me dirán, la dramaturgia no es algo del teatro clásico. Dramaturgia es justamente eso, el texto, la elaboración de un texto. Sepan que en la improvisación también generamos textos, ¿sí? Porque improvisar es escribir historias, es escribirlas, es bocetarlas, es estrenarlas, es ensayarlas y es hacer la última función, todo en el mismo momento, ¿sí? Entonces la idea de trabajar un poquito lo que es la dramaturgia de la impro surge de ahí, ¿no? De ordenar un poquito toda esa locura, ¿no? Porque también la improvisación es locura, es juego, pero como todo juego también tiene sus reglas, ¿sí? Y dentro de esas reglas encontramos cosas que nos van ordenando. Y cuando comienzo a pensar en armar y contar una historia, pienso en la acción dramática, ¿sí? La acción dramática es lo que vemos, básicamente, es una obra, es una improvisación, todo eso es la acción dramática, ese conjunto. Estamos pasando muy rápido sobre eso, muy por arriba, podríamos hablar horas, pero por ahora solamente diremos que la acción dramática es justamente la escena, básicamente, ¿sí? La acción dramática solamente puede existir si existe un conflicto, ¿sí? Porque si está todo bien y no pasa nada, no hay acción dramática. Entonces, necesitamos de un conflicto. Necesitamos de un conflicto que haga que se genere esta acción dramática. Y para que haya un conflicto, ¿sí? Necesitamos dos fuerzas opuestas que estén enfrentándose, ¿sí? Justamente. Entonces, dos fuerzas opuestas tienen que luchar contra la otra, se genera el conflicto y eso me da la acción dramática en una historia. Bajémoslo a español. Juan quiere tener una espada mágica. Martín quiere la misma espada. Juan la quiere para liberar al reino. Martín la quiere para esclavizarlo. Dos ideas, objetivos similares, sí, pero contrapuestos. Entonces no pueden ir de la mano, no pueden ser socios. Entonces de ahí surge este conflicto. Y ese conflicto va a ser el que sea la catapulta que genere todo lo que pasa en la escena, ¿sí? En toda la acción dramática. Los amigos, los enemigos, aliados, la conversión, las muertes, bueno, ya hablaremos de eso. Tiene mucho que ver con el camino del héroe, justamente, de Campbell, un poquito. Tengo un taller específicamente hablando sobre eso. Ya hablaremos también un poquito sobre Campbell, sobre el camino del héroe, para ordenar también el proceso de una historia. Por ahora, lo que vamos a decir también es que las historias tienen dos cosas fundamentales, ¿sí? Para que tengan un orden, un sentido, que es la cohesión y es la coherencia, ¿sí? Dudé mucho cómo se escribía, así que espero que no tenga ningún error. La cohesión, ¿sí? Sería que lo que pase tenga que ver con lo anterior, ¿sí? De pronto viene Juancito en su caballo. Juancito después, segunda escena, llega a un castillo. Después del castillo se va a la cueva del mago y la cueva del mago se va a luchar contra Martín, por ejemplo. Pero si de pronto hacemos una escena donde Juancito se está tomando un café, en la segunda escena Juancito está en el espacio y en la siguiente escena Juancito está en la playa surfeando, ¿sí? No hay mucha relación entre las escenas, no hay cohesión. Y después tenemos lo que se llama la coherencia. La coherencia es mantenerse en un solo tema. De pronto en la primera escena Juancito está diciendo que se quiere casar con la princesa. Después vamos a otra escena y Juancito dice que quiere ser el rey. Otra escena, Juancito quiere vender su PlayStation. Y otra escena, Juancito tiene ganas de irse de vacaciones, ¿sí? No tiene que ver con un tema en particular. Entonces, eso es la coherencia, ¿sí? Un tema que se sostiene, que se mantiene escena a escena, en el avance de la historia. No hace falta que haya un corte específicamente, pero sí que haya un tema que mantenga la coherencia y también una cohesión armada por la relación de las escenas que estamos viendo, ¿sí?
una de las características del texto, si hay algún comunicadora social por allá atrás. Digo por atrás porque atrás de la pantalla mía, por lo menos, imagino que hay gente allí que me está mirando desde ahí. Luego de eso, ¿no? Ya podemos hablar un poquito sobre la dramaturgia, un poquito de la improvisación. Y yo les planteo, ¿sí? Estas siglas, ¿sí? La P, la M, la F y la U, que vendrían siendo principio, medio, final y unión, ¿sí? Que serían las partes de una historia. No, a nosotros nos enseñan en lengua, en la primaria, que es principio, nudo y desenlace. Bueno, algo similar, ¿sí? Pero acá yo utilizo PMFU para referirme al principio, al medio, al final y a la unión. Que la unión no es algo que hablemos mucho en lengua, ¿no? Principio, nudo y desenlace, y unión, ¿qué es la unión? Bueno, ya lo veremos, ¿sí? En el principio, ¿sí? En una escena improvisada, se plantea el prol, que son los datos, la información que van a ir ordenando todo. Se presentan a Juancito, se presenta a Martín, se presentan las motivaciones. Bueno, recordemos qué significaba prol, que la P, R, O y L son siglas que significan personaje, relación, objetivo y lugar. Casi me pierdo. Este prol, esta información que la tenemos en los primeros segundos de una historia, ¿sí? Nos va a ir ordenando, ¿sí? Y de ahí, habíamos hablado de la clase pasada, que no se genera información nueva. Así que todo que se plantea en el prol, tratamos de mantenerlo, tratamos de expandirlo, tenemos que hacerle un sí y, agregarle un poquito más de información a eso, pero no generar otra cosa. Por ejemplo, en la P, en personajes, Juancito y Martín. Pero después, en la siguiente escena, está Juancito y Jennifer. Y después en otra escena está Don Alberto y Joaquín, ¿sí? Entonces de pronto no tenemos como una relación que se vaya manteniendo. Es por eso que la información que se genera, ¿sí? En el principio, debe respetarse y debe jugarse un poco más para justamente tener la posibilidad de ir y venir con la información y que la gente no pierda, ¿sí? La cohesión ni la coherencia de esta historia. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Les voy a pedir entonces que escriban, ¿sí? ¿Tienen lápiz y papel? Prefiero decir lápiz y papel mejor, ¿sí? Porque si fuese celular, por ejemplo, estarían como un poquito perdidos, ¿sí? Estarían perdidos porque prefiero que le presten más atención a lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Celeste me dice, está muy trabado, es mi internet el que anda mal. Saludos a Nathan, saludos a Tincho. El audio está mucho mejor que antes, la imagen medio mal. Bien, el sonido muy bien, la imagen lenta. Sí, es mi internet, chicos. Recién ni siquiera me podía conectar, así que bajé un poquito la calidad del video para que pudiésemos llegar bien, por eso tardé un poquito más. De todas maneras, agarren por favor lápiz y papel y escriban, ¿sí? Escríbanme un prol, ¿sí? Personaje de una historia cualquiera, ¿sí? Personajes, relaciones, objetivos y lugares. Por ejemplo, personajes Juancito y Martín. Relación, son enemigos. Y es más, son primos. Son primos y son enemigos. Objetivo de Martín, que es Juancito, que es nuestro héroe, ¿sí? Es encontrar la espada para liberar al pueblo. Y la fuerza contrapuesta, que es la que arma la acción dramática, es Martín, que quiere usar la espada para esclavizar a todo el pueblo, ¿sí? Y lugar a donde transcurre esta historia, ¿sí? ¿Dónde transcurre la historia? En un ambiente medieval, ocurrirá en una nave espacial, ¿sí? Nave espacial medieval. Lo importante es que esté definido dónde estamos, porque si no, no sabemos a dónde vamos a ir o dónde se va a mover. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Escriban entonces, por favor, escriban un pequeño prol, simple y sencillo, de cualquier historia, ¿sí? No la que yo acabo de decir, fue un ejemplo. Una pequeña presentación, que son palabritas nada más, ¿sí? Personajes, quiénes están, relaciones, quiénes son, o sea, entre ellos, cómo se llevan, o
objetivos de cada uno o principal y el lugar donde se desarrolla esta escena, esta historia. ¿Sí? Luego podemos cambiar el lugar. Lo importante es saber dónde estamos para ver si nos movemos o si no. ¿Lo tienen hasta ahí? A ver, estoy viendo los mensajes. A ver. Ahora se ve bien, dice Tincho. Mejoró bastante. Muy bien. Bueno, ¿están anotando? ¿Tienen ese prol ya armado? Pueden elegir un solo personaje, o dos, o cinco. ¿Sí? Lo importante es que planteemos quiénes están en la historia, personajes, cómo se llevan entre sí y cuál es la relación entre esos personajes, relación, o el objetivo principal del personaje principal, del héroe o heroína de esta historia, y el lugar. Cuando digo héroe o heroína de la historia me refiero a quién va a llevar justamente esta línea de acción dramática. No tiene que ser alguien bueno, puede ser la historia de alguien que quiere destruir la Navidad, no sé. Por ejemplo, un Grinch. ¿Sí? El Grinch es el héroe de su historia, pero no significa que lo que estaba haciendo estaba bien. ¿Sí? Me refiero a quién va llevando la batuta en esta acción dramática que está ocurriendo. ¿Sí? Tenemos los proles armados, algo simple, sencillo. Si se animan a escribirlo en los comentarios, buenísimo. Si no, ténganlo ahí nomás. Vamos a seguir. Se está sumando gente. Saludos a Anto, saludos a Adriana. Adriana, ¿cómo estás? Te seguimos con Mirela. Sí, Mirela, ¿cómo estás? Alumna del taller de teatro para niños del año pasado. Mirela, esperemos que este año también. Vamos a ver qué pasa con la vida en los talleres. Di un taller para niños en Godoy Cruz el año pasado y pareciera que vamos a volver, pero bueno, por ahora con toda la situación actual está complicado. ¿Tienen el prol armado entonces? Bien. Vamos a mantengan esa información, ¿sí? Si se animan a ponerlo en los comentarios, lo van poniendo. Listo, dice Franco. Y es el único que me ha respondido hasta ahora. Bueno, vamos con una persona que lo haga. Después recuerden que el video queda subido. Pueden retroceder si quieren todo lo que hemos dicho. Y ahí recuperan quizás si entraste un poquito tarde a la transmisión. Yo entré tarde también a transmitir. Así que. Pero bueno, en fin. Mantengan ese prol. ¿Sí? Sepan los héroes, enemigos, los participantes de su historia. Cómo se llevan, qué relación tienen, qué objetivo tienen en común o particular y dónde se desarrolla toda esta historia. ¿Sí? Ahí, como les decía, en principio entonces volvemos a lo anterior, al PMFU, principio, medio, final y unión. ¿Sí? Vamos a poner entonces en este principio datos de personajes y lugares, así sencillo. Después tenemos el medio. ¿Qué pasa en el medio? En esta realidad tenemos justamente un problema, ¿sí? En esta cotidianidad. Juancito es el que limpia las cloacas en el castillo, ¿sí? En esa cotidianidad tiene objetivos. Y después hay un problema. De pronto su objetivo es que agarrar la espada. La cuestión es que de pronto la espada desaparece, ¿sí? Ahí está el problema. Por ejemplo, ¿sí? La espada desaparece y hay un problema. ¿Qué va a hacer? Que todos los personajes de la historia se movilicen. O por lo menos el personaje principal, nuestro héroe, nuestra heroína, quien va llevando la historia, ¿sí? Se movilice. En ese medio hay un problema muy claro, ¿sí? Que va a generar alguna consecuencia. Entonces, en ese proceso tenemos este problema con su consecuencia y todo lo que va a pasar. La espada desaparece, la gente se vuelve loca, de pronto el rey se convierte en estatua. Pasan un montón de cosas que consecuencia de este problema. Luego vamos directamente, así como un corte muy, le pegué al micrófono, como un corte muy fuerte, vamos al final, donde esto se soluciona o no se soluciona, ¿sí? Donde no se soluciona la historia, o sí, Juancito consigue la espada, salva el reino, o no, la espada se termina perdiendo para siempre. Lo importante es que haya un final,
¿sí? Lo importante es que contemos una historia donde haya un cierre. Algo pasa con este problema. ¿Se resuelve? ¿No se resuelve? ¿Sí? ¿Qué pasa con este problema? Bueno, hay que ver, hay que suceder. Lo importante es que haya un cierre a todo esto, ¿sí? Que la incógnita principal, el objetivo principal del héroe o la heroína, se resuelva o no, pero sepamos qué pasa. ¿Sí? Si de pronto Juancito empieza hablando de la espada, va y busca la espada, salta y pasa un montón de monstruos, pelea contra monstruos para obtener la espada, y después al final termina bailando Gangnam Style, ¿sí? con toda la gente del reino. ¿Sí? No tiene nada que ver. ¿Qué pasó con esa espada? ¿La encontró? ¿No la encontró? O sea, necesitamos saber como público qué pasa en esa historia. Y después la recupera la espada, hay que ver quién gana. Tenemos la unión. ¿Qué es la unión? Es algo simple, algo cortito, y sería lo que algunos llaman la moraleja de la historia, ¿sí? El resumen de todo lo que ha pasado. ¿Estamos hasta ahí? Estoy yendo rápido porque quiero que hagamos una tarea también con esto, ¿sí? Ya están llegando los proles que pedí. Bien, a ver, vamos a volver un poquito para atrás, ¿sí? Recordemos, tenemos el principio y el prol que les pedí. Y vamos a leer entonces algunos proles. Foti dice: personajes, abuelo y Pedro y Aurelia. Su relación son hermanos. Objetivo: hacer caca. Lugar: inodoro de Rick. Sí, alguien ve Rick y Morty, parece. Hola María. A ver, Adriana. Bien, Adriana, tenés que ponerle contenido a eso. Personaje, relación, objetivo y lugar. Hola Juana, ¿cómo estás? María dice: extraterrestre viene a salvar el mundo de un virus mortal. Juana y su nieta por miedo lo combaten. Interesante, ¿sí? ¿Quiénes son? Juana y su nieta. ¿Cuál es el problema? Bueno, ya nos mandó todo, está bien. ¿Sí? Juana y su nieta que tienen miedo, son amigas parecen. El objetivo es destruir al virus extraterrestre. No, perdón. Entendí mal la historia. Un extraterrestre viene a la Tierra, ese es el héroe de la historia, a combatir el virus mortal. Juana y su nieta, por miedo, lo combaten, ¿sí? Son diferentes culturas, es diferente forma, le tienen miedo y lo combaten. Son fuerzas contrarias que hacen que se desarrolle conflicto. Muy bien, María. Nathan, Juan y Carlos, capitán y contramaestre de un barco, tienen una carga que si la liberan contamina el agua. El capitán no la quiere liberar y quiere sacrificar el barco en favor de la humanidad. El contramaestre quiere liberar la carga. Están en un barco carguero. Bien. Interesante. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿En el barco? ¿Cómo se llevan entre ellos? Parece que mal. O sea, o hay una pica ahí. Habría que ver, desentramarlo en el sí y a ver por qué. Hay algo ahí. Y el objetivo principal de cada uno. Habría que ver quién es el héroe de la historia ahora, ¿sí? Mientras se desarrolla la escena improvisada, tendríamos que ver quién es el héroe. Guarda, porque no siempre el héroe es el que empieza la escena, ¿sí? Muchas veces el héroe de una historia aparece después, en la segunda escena, en la mitad incluso. Hay que ver cómo lo contamos también. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Jessica, tarde pero llegó, muy bien. Roxana nos pone: Mariana va a una primera cita con Oscar. Ellos se conocieron por internet y hoy se van a conocer. Ellos quieren conocerse en un lugar copado, confitería Setter. Se encuentran a las 21, hablan, se ríen y hasta se tocan sus caras. No pueden hacerlo con el coronavirus. Se quedaron hasta las 4 y de aquí en adelante empieza una gran historia para ellos. Bien, guarda Roxy, que no es decirme cómo termina todo esto ni para dónde va, sino simplemente los datos, ¿sí? En el prol marcamos los datos nada más de personajes y lugares, ¿sí? Después vamos a ver el resto, ¿no? De las cosas que van a pasar. Tania: el coronavirus es un personaje que tiene por objetivo la evolución espiritual de la raza humana y la relación de la misma es inmunizarse frente a la situación gestionando diferentes historias en el planeta Tierra. Wow. Anto: detective y su aprendiz están en la oficina. Bien, personajes y lugar.
El detective debe entrenarlo con sus técnicas para que su primera operación resulte exitosa, objetivo, y los métodos que usa son un tanto excéntricos. Bueno, eso es un detalle, es un CI a la información. Todavía no sabemos bien, pero el objetivo es entrenarlo. Muy bien. Vamos hasta ahí con las lecturas, ya después seguirán mandando los proles. Por ahora, ¿sí? Vamos a la tarea. Ahora sí, luego de esa información, lo que van a hacer es convertirla rápidamente. Es una línea nada más, ¿sí? Una línea muy sencilla. Y me van a marcar, y lo pueden dividir si quieren. Principio, medio, final y unión. ¿Sí? Pongan principio y es el prol que ya hicieron, que ya escribieron. Medio, ¿sí? Hay un problema. ¿Qué problema hay con esa realidad, con esa rutina? ¿Qué sucede? ¿Sí? ¿Qué hago con la rutina? Voy a tomar un poquito de agua, denme un segundo porque me estoy quedando sin voz. Esto es en vivo y en directo. En vivo y en directo. Fui a buscar agua. Viene el vaso oficial, la taza térmica oficial del Teatro Creativo. Entonces, tienen un principio en el prol. En el medio, ¿qué problema hay con esa realidad? ¿Sí? Ahí Roxy, ahí María, vayan poniendo, ¿sí? ¿Cuál es el problema a esta historia? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y cómo se llevan? Después, hay un problema de esa rutina. Algo pasa que hay que resolver, que hay que llegar al fondo de eso. ¿Cómo se resuelve? Sí, así directamente, no importa. Lo demás, los detalles, ¿sí? Los detalles es tarea del improvisador, del grupo de improvisadores, ¿sí? No nos ocupemos ahora del detalle. El detalle se hace solo mientras se va armando. Habíamos hablado la clase pasada que no tienen que inventar nada, tienen que descubrirlo. Entonces, tiene que ser un dominó de cosas. ¿Por qué digo esto? Porque de pronto nosotros estamos armando una estructura, pero no significa que la van a tener pensada de antes. Ustedes tienen que darse cuenta qué hace falta para ver, con la información que tienen, qué más pueden contar, ¿sí? Y se van a dar cuenta lo necesario que es alguna información, ¿sí? Tenemos un prol, son un montón de duendecillos construyendo juguetes, ¿sí? Los duendecillos construyen juguetes, se ríen, tenemos al duende jefe, tenemos al duende dormilón y al duende malo, ¿sí? Ya está, eso es el prol. Están armando en el taller los duendecillos, ahí cómo se llevan, ya está. Y hacen juguetes, ese es el objetivo. Luego, en el medio, vamos a encontrar un problema. De pronto se corta la luz, ¿sí? O la energía, se corta la energía y no pueden construir más juguetes, ¿sí? Entonces se enteran que tienen que ir a buscar a la punta de la montaña una esfera mágica que contiene energía para poder seguir construyendo juguetes, ¿sí? En el camino van y se enfrentan, tienen que pasar por un bosque donde está lleno de monstruos, ¿sí? Al final recuperan, pueden llegar a encontrar esa energía, pero el papá duendecillo, el jefe duendecillo, se sacrifica para que los otros duendecillos puedan obtener la esfera mágica de energía, ¿sí? Moraleja, el objetivo vale más que la persona, ponele, unión. ¿Qué aprendimos de esto? Que el bien común es más importante que el bien individual, ¿sí? Así de sencillo. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, vuelvan, ¿sí? Vuelvan a su prol, al prol que hicieron recién, y agreguen este problema, cómo se resuelve y qué se aprende de eso. Sí, pero es una línea muy cortita, no hace falta que... Esto no es una clase de escritura de cuentos ni de dramaturgia clásica, simplemente es una oración concreta con un problema, cómo se resuelve ese problema y qué aprendimos de todo esto, ¿sí? Voy a hacer otro ejemplo por si me siguen preguntando. Estoy tratando de seguir acá las cosas. Bien. Voy a dar un ejemplo también mientras ustedes van armando su propia historia, ¿sí? Con este esquema de principio, medio, final y unión, el PMFU.
que podría llegar a ser algo así. Lilin es un marcianito que vive en su planeta y todos los días va a cosechar la comida que comen allí, ¿sí? Y su planeta se llama Epsilon 22. Eso. ¿Quiénes son? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el objetivo de este personaje? Alimentar. Y ahora, en el medio hay un problema. Llega una nave invasora y empieza a destruir todo. Entonces, Lin, que lo que pasa al final, bueno, se arma una resistencia y combaten y echan a los invasores. Final, o sea, resumen, la unión hace la fuerza. Así es simple, ¿sí? No me agreguen tanto detalle, es una linecita, ¿sí? Una linecita muy cortita donde van a poner toda esta información, ¿sí? Concreta, ¿sí? No quiero detalles, ¿sí? Porque el detalle es tarea de los improvisadores, ahí en la escena se desarrolla. Esto para que aprendamos más o menos cómo vendría siendo el orden de la información en una escena improvisada. No todo lo que brilla es papel higiénico, dice Foti en su moraleja, muy bien. Mientras siguen llegando, ¿sí? Voy a hacer un repaso de lo que hemos hablado hasta ahora, que tenemos al principio, que es el inicio, el prol, tenemos donde están los personajes, luego en el medio, qué problema sucede, en el final, cómo solucionamos esto, ¿sí? Y en la unión, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Cuál es la moraleja? Ya vamos a hablar igual de los finales, falta un poquito, pero por ahora tengamos eso por ahí, ¿sí? Digámosle aprendizaje de la historia que hemos visto. ¿Cómo van con la tarea? ¿Ya lo tienen? Sí, merchandising, dice Franco, muy bien. Sí, hay que hacer merchandising de todo. Esta taza me la hizo un amigo, Franco, no es el que está en el chat, tiene un emprendimiento muy copado que se llama Oh My God, así como suena, Oh My God, con T y toda la cosa. Y te hace impresiones de remera, de gorras, de tazas térmicas que están buenísimas, tazas comunes, de todo un poco. La verdad que muy muy bueno. Ahora que está de moda lo customizado, lo personalizado. Oh My God lo buscan ahí en Instagram y en Facebook. Es nuestro oficial hacedor de remeras para los espectáculos que hacemos con Diego Flores y Nico Nime Martínez. Bien, ¿cómo van con la tarea? Roxana, principio, Mariana y Oscar tienen la primera cita. En medio, se encuentran en un lugar copado, final se encuentran, hablan y hasta se tocan sus caras. Unión, empieza una gran historia para ellos. Bien, interesante, más concreto, Roxy, más concreto aún. Por eso digo, no vamos a apreciaciones más apreciaciones poéticas ni emocionales, vamos a lo que pasa, ¿sí? Luego veremos si es bonito, si es tierno, si es asqueroso, si es malvado, ¿sí? Bien. Tenemos entonces esa historia armada. Bueno, sí, por mientras lo van poniendo. A ver qué me escribe María. El extraterrestre se quiere quedar con el planeta. En la oposición, nieta y abuela llegan a un acuerdo y deciden compartir el planeta con el extraterrestre que aporta evolución a la raza y a la vida de cualquiera de ellas. Muy bien. Y Foti, no me paga. Es buenísimo con lo que hace, es muy bueno y bueno, a la gente que labura bien hay que recomendarla. Como un bar muy bonito que se llama Lander Beer, ahí atrás del Casino de Mendoza, que está muy bueno, tiene buenas cervezas y la van renovando habitualmente ahí a la grilla de cervezas. Podrías ir algún día, vas a ver que también es un buen lugar. Bien, ahí Pichón, ¿está bien lo que dice? Pregunta Roxana. Bueno, ahí te respondí. No le des tanto detalle, no le des tanto
apreciación personal. Vamos a lo concreto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Sí? Porque habíamos hablado en un principio que necesitamos acciones, no apreciaciones, no descripciones, acciones, ¿sí? Si te das cuenta, ¿sí? La única información al principio es la del prol, y después pasa un problema, hay una solución hecho por las acciones, y hay un aprendizaje de todo eso, de todo lo que ya se hizo. Pero si no se pone en juego moverse, ir, luchar, esconderse o lo que sea, ¿sí? No pasa nada. Entonces tenemos que generar historias que son dignas de ser vistas, ¿sí? ¿Para qué? ¿Por qué también? A ver, Rápido y Furioso. La gente puede decir que está buena, que está mala, no importa, no vamos a hablar de la calidad ni de apreciación personal. Pero sí, vamos a hablar de que es una película que te entretiene, ¿sí? Y te llama más la atención. O sea, la gente llena cines para ver superhéroes, llena cines para ver autos chocando, motos que vuelan, niños que pagan 500 pesos de la entrada al cine. No son gratis, ojalá. Sería muy fácil llevar a los sobrinos al cine, o a los hijos. Pero principalmente esas películas venden y tienen público porque tienen acción, pasan cosas todo el tiempo, ¿sí? Y no podés quedarte quieto, quieta, sin que algo pase. Entonces no te dejas respirar y ves acciones y te llama la atención y quieres ir a verlo. Después tenés un drama buenísimo, re bien actuado, de la reina Isabel y su drama personal sobre ser reina o no, ¿sí? Que la acción interna es buenísima, pero en sí la película podés ver a dos personas hablando durante 50 minutos en una mesa. Y puede ser una tensión increíble, pero no hay acciones, ¿sí? Y nosotros somos actores, improvisadores, necesitamos hacer acciones, ¿sí? Si quieren contar historias, háganse cuentacuentos. Si quieren hacer chistes, hagan stand-up. Y si quieren mover el cuerpo y contar historias con acciones, hagan improvisación, hagamos teatro, ¿sí? Entonces, no está mal elegir una, pero a la impro metámosle acciones, ¿sí? Hagamos cosas. A ver, ya están llegando. La burocracia pierde contra los buenos amigos. Nathan, medio. El barco recibe una carga desconocida. Les dijeron que se debía diluir en agua. Los marineros se descomponían cuando tomaban el agua que había estado en contacto con el agua. Se enfrenta capitán. Uy, claro. Capitán y contramaestre porque el capitán quería sacrificar el barco y el segundo al mando quería salvar el barco, que estaba bajo responsabilidad de ambos. Final. Los marineros se dividen entre los que seguían a uno y otro. Se olvidaron del rumbo del barco que se dio con un iceberg. Murieron los marineros y se derramó la carga. Moraleja, cagamos. Bueno, hubo un final, ¿sí? No fue el final bonito, pero hubo un final. Y ahí pasan cosas, ¿sí? Y sentimos que hay un final, que hay un cierre. Y si no pasa nada con toda la información que planteamos con el prol, ¿sí? Ahí. Ahí. Me cuesta. Ahí. ¿Para qué planteamos toda esta información tan copada de un contramaestre, de un barco carguero, de objetivos concretos, si después no pasa nada con eso, ¿sí? Entonces, a la información hay que darle movimiento, ¿sí? Si yo digo algo, es por algo que me va a llevar a otra cosa, que me va a llevar a un problema. Y ese problema me va a llevar a una consecuencia. Y esa consecuencia me va a llevar a una solución. Esa solución me va a llevar al fin de la historia, ¿sí? Buena, mala, funciona o no. ¿Estamos hasta ahí? Anto, en el medio, el aprendiz no entiende las técnicas del detective. Final, usa técnicas propias mucho mejores. Unión, ascienden al aprendiz y el detective pasa a ser su asistente. Bien, interesante. Guarda, Anto, que la unión no es nada, ya no es parte de la historia, sino lo que hemos aprendido de todo lo que hemos visto, ¿sí? Unión sería el aprendiz se vuelve maestro. No hace falta que lo veamos en acción, sí que nosotros sepamos qué ha pasado. ¿Por qué es importante la unión? Me preguntará Roxana, o Franco, o Nathan, ¿sí? La unión es importante porque si yo estoy entendiendo como improvisador, como hacedor de esta historia, qué pasó, el público también,
¿sí? Entonces es más fácil saber si esta historia ha terminado o no. ¿Cuántas veces hemos visto una escena improvisada donde no termina, se acaba el tiempo nada más, ¿sí? O lo cierran. Ya vamos a hablar, insisto, de los finales, pero al final, si no pienso en una unión clara y concisa, al final siempre la solución mágica, clásica de la improvisación es: todos mueren, todos se enamoran, la bomba explota, ¿sí? Y todos mueren. O todos se enamoran y la bomba explota, ¿sí? Pero siempre son como esos finales, ¡pum!, concretos, que son ineludibles, ¿sí? La muerte, el amor. Y eso soluciona todo. O de pronto todos se hacen amigos porque sí. Entonces, bueno, necesitamos darle a toda la información que generamos un encauce. Y a eso vamos con este orden que tenemos de principio, medio, final y unión. Franco dice: inicio, María está muy aburrida, va al parque de la ciudad, pero en el medio no puede subirse al carrusel porque es muy pequeña. El dueño la echa y le prohíbe la entrada. Habla con sus amigos, Joaquín el ingeniero y Marta la maquilladora. Le hacen unas piernas robot y la maquillan como otra persona. Al final logra entrar y subirse a la montaña rusa. La unión es: la burocracia pierde contra los buenos amigos. Interesante. Y Foti dice: porque la unión hace la fuerza, es una yerba mate y se la banca. Gracias, Foti, por tu aporte. Muy, muy reflexivo. Sigamos entonces, muy bien, mientras siguen poniendo ahí la tarea. Tenemos, luego de armar este esquema, ¿sí?, de principio, medio, final y unión, tenemos lo que se llama una herramienta, cuando hablamos de dramaturgia improvisada, que es la expansión, expandir. Cuando yo expando, agrego detalles, ¿sí? Y acá, Roxy, sí funciona lo que yo te decía recién, que vos me planteabas, ¿sí? La parte de qué pasa durante la cita, qué pasa en el parque, qué pasa cuando se casan, ¿sí? Ese agregar detalles a la historia, eso es una expansión, ¿sí? Agregar un detalle. La semana pasada habíamos hablado del CI. Bueno, el CI es una expansión, es una forma de expansión. El CI agrega una información nueva más dentro de la información principal. No inventa una información nueva, sino que a la que ya está planteada le agrega un detalle, ¿sí? La expansión es agregar detalles a una escena. Y después tenemos el avance, ¿sí? Avanzar. Uno, en una historia, volvemos al ejemplo de la película aburrida, ¿sí? Tenemos una película donde la reina Isabel está sentada reflexionando sobre la vida, mirando por la ventana durante 45 minutos, ¿sí? Tiene su texto buenísimo y lo que sea, pero no pasa nada, ¿sí? Esta historia no hay acciones, justamente. Hemos hablado de la importancia de la acción, más en una escena improvisada. No avanza de ninguna forma. Sí hay una expansión, porque me cuento lo mal que se siente, me cuenta toda su historia y demás, pero la historia no va hacia ningún otro lugar, no usa la información que ya se dio para seguir avanzando, sino que se queda ahí y se queda dando vueltas, ¿sí?, en lo mismo. Y al contrario, vamos a Rápido y Furioso. Tenemos Rápido y Furioso que se suben a una camioneta, explota, se suben al helicóptero, explota el helicóptero, salen volando, caen en el Polo Norte. En el Polo Norte conocen a unos esquimales, explotan los esquimales, salen corriendo, se parte el Polo Norte de la mitad, ellos salen corriendo con los autos haciendo así contra un iceberg gigante que los lleva justo a la Estatua de la Libertad, donde quedan en la punta, hacen un trompito y luego le caen justo al malo en la cabeza y termina la película, ¿sí? Avance, 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 avance. Pasan cosas todo el tiempo, pero no me dejan respirar, ¿sí? Necesitamos expandir. Y hay momentos en los cuales se expande Rápido y Furioso, ¿sí? Toretto con su historia personal y lo importante es la familia y toda esa cuestión, trata de darnos una expansión, pero no pasa más de eso, ¿sí? No hay un uso del lugar, no hay una explosión de las relaciones. La relación la vemos explotada a largo plazo, ¿sí? Con esta amistad que tienen entre ellos, pero, a ver, ponete a pensar que si alguien ha visto Rápido y Furioso, no sé cuántas hay, 8 ya, 9, 5, no entendés nada porque hacen referencia a todo lo anterior de las otras películas, ¿sí? Porque el desarrollo general de los personajes y las relaciones se vieron en las otras películas
expandidos de película a película, ¿sí? No tiene la película en sí misma una expansión, sino que es como pequeños datitos que te van, datitos, si no gatitos, datitos que te van dando esta, toda esta idea general de lo que son los personajes y demás. Por eso, no sé, nos emociona ver, yo no he visto mucho, pero creo que el chinito se muere, un chinito se muere, creo que en la 2, bueno, y después aparece no sé en cuál otra, porque te dicen que es un flashback, qué sé yo, pasó en el pasado. Está bien, pero yo no me emociono. O sea, si yo no sé nada de todo lo anterior y veo al chino ahí, eh, a mí no me genera nada. Porque si yo no sé lo que pasó en la película anterior, no me emociona. O de pronto viene alguien, saluda al otro y lo abraza. Digo, ah, bueno, lo abrazó. Pero no sabes que en la otra película se habían peleado a muerte. ¿Sí? Bueno, cada historia debe tener su propia expansión. ¿Sí? Si no, a ver, no sé si el mejor ejemplo, pero bueno, un buen detalle puede ser, no sé, Harry Potter, que tienen en cada lugar un objetivo, lo cumplen, tienen los personajes, se desarrollan, aprendes cosas del personaje y lo ves evolucionando, ¿sí? Una Harry Potter niño aprendiendo de la magia, otro Harry Potter enamorado, otro Harry Potter luchando por su vida, ¿sí? Va avanzando la trama, ¿sí? Vamos expandiendo, pero también vamos avanzando. Y esa es la búsqueda, cuando hacemos una historia improvisada, de jugar, encontrar un equilibrio, ¿sí? Entre la expansión y el avance. Presento personajes, expando detalles de cómo son, cómo se llevan y demás. Avanzo, hay un problema, expando el problema, ¿sí? Detallo, qué pasa con el problema, quiénes intervienen, quiénes no intervienen, ¿sí? Avanzo, solución, ¿cómo es la solución? Expando cómo soluciono, cómo llego a eso, avanzo solucionándolo o no, ¿sí? Y termina mi historia, ¿sí? Una historia es un constante equilibrio entre avanzar y expandir. Uy, me adelanté. ¿Qué es eso? Elipsis. Bien. Elipsis, en una historia tenemos dos formas de contar una historia, ¿sí? La forma cronológica, cómo se sucedieron los hechos, ¿sí? Se planta la semillita, se la riega, le da sol, sale la plantita y me da fruta, ¿sí? Esa es la forma cronológica, en orden. Un avance. Pero después podemos hacer una historia donde veamos al principio este árbol con manzanas y frutos muy copados y después en la siguiente escena vemos a no está el árbol sino que hay una niña, ¿sí? Plantando la semillita. Después volvemos al árbol y viene una viejita y mira el árbol para arriba. Después vemos otra escena, el árbol más o menos crecido, no tan grande, ¿sí? Dos niños jugando, una niña y un niño, ¿sí? La niña que plantó la semilla, el niño se sube al árbol. Y después volvemos otra vez al árbol, a la viejita, llorando en el árbol, ¿sí? Lleno de frutas. Y volvemos a la escena de los niños. Vemos al niño que se subió al árbol, se cae, muere. Era el hermano de la viejita. Y volvemos al presente. Y al final descubrimos que la viejita estaba muy triste porque ella plantó el árbol que generó la muerte de su hermano, ¿sí? Qué triste, bueno, qué drama. Pero bueno, era para usarlo como ejemplo. La elipsis es una herramienta para poder contar una historia, ir y volver en el tiempo. Es viajar en el tiempo en una escena. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Dice Foti. Elipsis es acronológico. Sí. Foti dice también, como los Simpsons avanzan todo el tiempo. Sí, exacto. Los Simpsons ahora avanzan todo el tiempo. Los viejos Simpsons expandían. ¿Sí? Expandían la relación de Homero, de Marge, expandían la vida de Bart, expandían la vida de Lisa, y ahora es todo un constante avance loco que no tiene sentido a veces, ¿sí? Y que no te... Yo por lo menos soy de los que me gusta más los Simpsons viejos porque desarrollaban más los personajes, ¿sí? Expandían más las historias de los personajes
y avanzaban de forma lógica, había cohesión y había coherencia. Hoy por hoy, sí, hoy por hoy no hay cohesión y no hay coherencia en las historias de los Simpsons. Es como que no tiene nada que ver una cosa con la otra, va, viene, hay un tema principal, pero después termina siendo otro tema y después termina decantando en otro tema, ¿sí? Hay como un desorden entre la coherencia y la cohesión cuando contamos una historia, cuando vemos una historia en Los Simpsons, que no estaba antes. Antes disfrutabas un poco. Ojo, hay historias que pueden contarse en desorden, pero no significa lo mismo una historia desordenada con elipsis a una historia sin cohesión y sin coherencia. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo estamos? Vamos a hacer la última tarea de la tarde y ya terminamos. Lo que vamos a hacer ahora es, por si no se habían dado cuenta, van a agarrar esa historia, ¿sí? Y le van a agregar algún detalle, van a expandir información que crean necesaria, ¿sí? Hay cosas que han pasado entre medio o que hay detallitos que estaría bueno darle más tiempo, ¿sí? Y no, tampoco una locura, una línea nada más, como un detalle, como una expansión de lo que se está haciendo en la historia, lo que se está contando. Depende de la historia que sea. No quiero usar un ejemplo en particular. Pero, por ejemplo, en la historia de Juancito y Martín luchando por la espada mágica del reino, Juancito le tiene miedo a las arañas. No es tan relevante en la historia, pero hace, ¿sí?, al desarrollo de este personaje. Entonces está bueno para expandir un poquito sobre eso. Y después, Juancito, su abuelo murió siendo esclavo y por eso busca la espada para liberar al pueblo, ¿sí? Hay un detalle ahí más allá que alimenta aún más su objetivo. Ahí está, es una expansión. Y después avanzamos, necesitamos que pasen cosas. ¡Pum! Se choca con Martín. ¡Pum! Lucha de espadas. ¡Pum! Cae el jinete de la armadura negra, ¿sí? Pasan un montón de cosas y de pronto nos quedamos quietos, silencio, Martín, ¿sí?, explicando que él quiere dominar el reino porque está cansado de la injusticia, ¿sí? Ya en un principio pensábamos que era solamente el malo que quería dominar el reino porque sí, y según su pensamiento decide ordenar el reino concentrando todo el poder, ¿sí? Como, bueno, no es un pensamiento también tan de ciencia ficción. Pero hay un juego ahí. ¿Qué pasaría si de pronto vemos esta misma escena de esta historia de Juan y Martín y vemos el final? Vemos el final de Martín siendo asesinado por Juancito con la espada. Y no entendemos quién es quién. Pensamos que él es el malo porque mató a alguien, ¿sí? Y después, ¡boom!, vamos al principio. Después volvemos otra vez al final. A Juancito llorando por haber matado a Martín. Volvemos a la historia otra vez y descubrimos que eran primos, ¿sí? Volvemos al final otra vez, enterrando a su primo al lado del castillo. Volvemos al pasado. Martín haciéndole jurar a su primo que si algún día se muere antes que él, que lo entierre al lado del castillo porque su sueño es estar cerca del poder. Bueno, igual dije que todo el mundo habla de la muerte, he matado a todos los personajes de la historia, pero bueno, para darle un cierre más concreto y más dramático nada más. Ustedes van a hacer historias mucho más divertidas y simpáticas. Bien, entonces, lo que van a hacer como tarea va a ser justamente agregarle una expansión al menos a toda la historia que ya hicieron, un avance, ¿sí?, rápido, algo más a dónde van, que ya está, de hecho ahí entre el principio, medio, final y unión, están avances ahí, pero veamos que haya un pequeño avance dentro de el medio o dentro del final. Tiene que haber un avance, algo más va a pasar que no estaba dicho hasta ahora. ¿Estamos hasta ahí? Bien. A ver, ¿qué dicen en los mensajes? Se pusieron a hablar de los Simpsons. ¿Por qué hacen todo eso? Bueno, lo que están haciendo ahora, hablando de los Simpsons, en los comentarios, es falta de coherencia, ¿sí? Porque no tiene nada que ver con el tema que estoy hablando, ¿sí? No nombra, hablamos de eso, vale, dentro de la legalidad, pero no mantiene una coherencia dentro de lo que estamos haciendo, que es contar
o ordenar un poquito la información de las herramientas para hacer una historia improvisada. Pero Nathan nos propone un ejemplo de padre de familia que hace elipsis todo el tiempo. Sí, exactamente, padre de familia, siempre algo pasó antes, ¿sí? Pero lo interesante acá, y vamos a hablar un poquito acerca de Mansa historia, dice Foti. Aguante Juancito que mata gente. Me perdí, ¿qué estaba diciendo? Bueno, ya me acordaré. Padre de familia. ¿Qué pasa con padre de familia? Padre de familia te cuenta, dice, sí, espero que no sea como esa vez que te caíste al pozo. Y frum, elipsis, vamos a ver a esa vez que se cayó al pozo y lo vemos, ¿sí? No es que lo nombran y nada más, ¿sí? ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes que están en una reunión de amigos, que capaz que no son tan amigos a ustedes, y alguien dice, sí, porque ¿te acordás de Bariloche? Sí, Bariloche, ja, 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 ja. Y vos te quedás como diciendo, ok, ¿qué pasó en Bariloche? ¿Sí? Alguien cuénteme qué pasó en Bariloche. Y nadie te cuenta nada, y todos se ríen, y decís, ok. Habíamos hablado en la clase pasada que lo que se cuenta es en tiempo presente todo el tiempo. Si rememorás algo en una historia improvisada, vas y lo vemos, ¿sí? No me digas nada más, como esa vez que nadamos contra los tiburones, sí, qué buena estuvo esa vez, y nada más. No, como esa vez que nadamos con tiburones, ¡fum! Vamos a ver ese momento, veamos la escena, y después volvamos, ¿sí? Porque siempre contamos en presente, no hablamos de lo que pasó, sino que lo vivimos. La improvisación es vivir el presente todo el tiempo. La improvisación es mantener justamente el presente como único tiempo, para que la gente vea la historia y ustedes sean parte del desarrollo de la historia. Si no, insisto, estamos contando un cuento, estamos haciendo un stand-up, pero no estamos viviendo y reviviendo lo que pasó en ese momento, ¿sí? O ya vas a ver dentro de 20 años, ya nos veremos. Bueno, veámoslo. ¿Sí? ¿Qué pasa después de 20 años? No nos quedemos nada más con no verlo o a ver qué pasará. ¿Sí? Veámoslo, ¿sí? Siempre en tiempo presente. ¿Y cómo están? ¿Pudieron hacer o ya se pusieron a hablar de otras cosas? Padre de Familia y American Dad son dibujos con mucha elipsis. Ja, 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 ja. Bueno, se quedaron con eso. Si lo quieren hacer ahora, lo pueden hacer. Si no, tarea para la casa. A esa historia que ya hicieron, ordénenla un poquito más ahora, ¿sí? Con lo que hemos hablado. Le agregan expansión, ¿sí? Detalles. Le agregan un avance, cosas que sucedan ahí. Y le agregan también un poquito de más cohesión y más coherencia, ¿sí? En la historia, que tenga más que ver una cosa con la otra, unidas. No importa si está desordenada, pero hay un hilo conductor y hay un tema que se tiene que respetar. Si el personaje entra queriendo ser el rey, no puede terminar diciendo, sí, mi sueño finalmente se cumplió, ser abogado, ¿sí? Entonces la gente dice, ¿qué pasó acá? No hay coherencia, se fue del tema. O no hay cohesión y son escenas desarmadas, mismo personaje, misma situación, quizás mismo lugar, pero otro objetivo, ¿sí? Entonces no hay nada que una escena con otra. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Y antes que nos vayamos, a ver qué hora es. 8:20, se hizo tarde. Antes que nos vayamos, voy a hablar rápidamente sobre los objetivos. El objetivo es lo que moviliza a un personaje, ¿sí? ¿Y cómo yo ordeno qué es lo que es un objetivo o sé lo que es un objetivo? Bueno, con este simple método de hacer cabeza, mano, corazón. Háganlo ustedes conmigo. Cabeza, mano, corazón. Objetivos. Un personaje piensa algo. Entonces, en base a ese pensamiento y ese ideal, hace cosas. Un personaje, mano, hace algo. Entonces, en base a esa acción, ¿sí? Haciendo algo, llega a otra cosa, ¿sí? Llega al objetivo. Más claro, este personaje siembra
¿sí? En la tierra, maíz. Bien. Y después eso va haciendo que se desarrolle. Si siembra maíz, quiere cosechar maíz. ¿Sí? Ya tiene un objetivo claro desde la acción, desde el hacer. Si piensa que las arañas son malas, entonces va a hacer una guerra en contra de las arañas. ¿Sí? Y si Corazón está enamorado de otro personaje, ¿sí? Va a hacer lo posible y lo imposible para finalmente estar con esta otra persona. ¿Sí? Y sí, claramente están pensando en Romeo y Julieta. ¿Sí? Estos personajes que enamorados, ¿sí? Sentían, van y es motor justamente de su objetivo. Y si vamos otra vez a Shakespeare, tenemos a Hamlet. ¿Quién no lo mueve? El amor. Lo mueve la venganza, siente odio. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un objetivo relacionado con estas tres cosas. Si el personaje piensa algo, actúa en consecuencia, hace algo, lo que lo lleva a hacer otra cosa, o siente algo que lo lleva a hacer otra cosa. Siempre el objetivo, ¿sí? Tiene que movilizar al personaje, tiene que ser lo suficientemente fuerte para que este personaje se mueva contra viento y marea para poder cumplirlo. ¿Sí? Por eso tenemos que buscar también objetivos claros y concretos y fuertes, lo suficientemente fuertes como para que valga la pena ver esta historia y nos interese como público. Si de pronto Martín viene a una amiga y le dice, che, ¿podría ser abogado? Uy, podría ser abogado. Boom, y ves haciéndolo y decís, no tenés un compromiso con eso. Diferente es que al padre de Martín lo llevaron en cana injustamente, entonces él decide ser abogado, pensamiento y hacer, para que no vuelva a pasar, incluso a liberar a su padre. ¿Sí? Entonces, su pensamiento es, la justicia no funciona. ¿Qué hace en consecuencia? Él es abogado, se convierte en una persona fuera de la ley, ¿sí? ¿Qué hace en consecuencia? ¿Estamos hasta ahí? Hermoso. Bueno, van poniendo ahí las historias, si quieren la van agregando. Estoy muy mal de la garganta, por eso estoy tomando agua con el merchandising oficial. Tengo el loguito acá también flotando. Uy. Bien. Rápidamente, entonces, momento de preguntas. Momento de preguntas de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Preguntas sobre todo lo que hemos visto. A ver si hemos entendido, si no hemos entendido, si ha quedado algo en la duda y demás. Recordemos, sí, que obviamente las circunstancias físicas es muy difícil ver una escena. Quizás a futuro podamos hacer que cada persona tenga una camarita y veamos la escena improvisada de esa persona. Por ahora nos hemos quedado en lo más teórico, pero sí tenía ganas de que ustedes, por lo menos de ese lado, usen papel y lápiz, escriban, sean parte, hagan, se equivoquen y vuelvan a hacer. ¿Sí? Esa es parte de la idea, un poquito. Bueno, me dicen, voy a hacer un repaso rápido sobre lo que hemos visto. Por mientras van poniendo las preguntas aquí abajo, ¿sí? Entonces hablamos hoy de la dramaturgia de la improvisación. Dijimos que para que haya una escena, acción dramática, necesitamos un conflicto. Y para que haya un conflicto necesitamos dos fuerzas contrarias que se enfrenten, ¿sí? Dentro de toda esa historia tenemos dos características de una historia improvisada, que es la cohesión y la coherencia. ¿Sí? La cohesión es que lo que suceda, una escena o acción, tenga relación con la otra, que tenga cohesión. Y coherencia es que se mantenga el tema que se había hablado, se mantenga el tema de lo que estaba sucediendo y de ahí encontramos una historia completa. ¿Sí? No puede cambiar el objetivo a mitad de la historia, no debería. ¿Sí? Porque si no el público se pierde fuerza el objetivo, ya no nos dan ganas de ver qué pasa con esta historia. ¿Sí? Y para armar esa historia encontramos este pequeño esquema que sería PMFU, que sería principio, medio
final y unión. En el principio marcamos el prol, que son personajes, relación, objetivo y lugar, que serían los datos de personajes y lugares para tener toda la información para empezar a jugar. ¿Sí? En el prol se plantea toda la información y no agregaremos información nueva, expandiremos nada más. ¿Sí? Cuando avanzamos en esa información, en esa rutina, encontramos un problema, ¿sí? Y después hay una solución, o no, hay un final, hay un cierre a todo eso. Y después nos queda la unión, que es este aprendizaje que nos queda de la escena que hemos visto. ¿Sí? Este resumen. Hicimos la tarea entonces, donde anotamos principio, medio, final y la unión. Hablamos que para poder contar una historia medianamente interesante, tenemos que encontrar un equilibrio entre la expansión y el avance. La expansión entendida como agregar detalle e información a lo que estamos haciendo, y avanzar es, bueno, cuando ya avanzamos lo suficiente, vamos a otra cosa para que la historia siga pasando, para que la historia siga siendo interesante, ¿sí? Y también una herramienta para contar una historia puede ser la elipsis, que sería volver, ir y venir. Una historia desordenada, pero no deja de tener cohesión ni coherencia si mantenemos los objetivos, si mantenemos la información. A eso ha sido. Vamos a ver las preguntas que han llegado. A ver. Siguen hablando de los Simpsons. Bien, a ver. How I Met Your Mother, claro. Hay una serie muy interesante llamada Lovesick, que es inglesa, y es un avance, elipsis y expansión todo el tiempo. En la última temporada te enterás de motivación de los personajes de un principio de la temporada y decís, wow, ahora entiendo por qué pasó esto. Perfecto, estamos hasta acá. Franco pregunta, ¿las expansiones que planteamos tienen que ver con el avance que metemos? ¿Las expansiones que planteamos tienen que ver con el avance que metemos? Sí y no necesariamente, ¿sí? Sería darle más contexto, más trasfondo a los personajes, a la información que ya tenemos, ¿sí? Darle valor, ¿sí? La expansión te da valor a las cosas, ¿sí? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es interesante? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es malo esto? ¿Sí? No solamente plantearlo porque sí, sino darle un pequeño trasfondo. Y a veces tiene que ver o no, lo más loable sería que sí, que esta información termine siendo la que nos lleva también, toda la información nos va llevando al desenlace, al siguiente avance. Muchas gracias, dice. Hola Lautaro, ¿cómo estás? Jorge pregunta si me afeité. No me he afeitado. Anto pregunta, ¿cómo haces para que el expandir no te haga caer la escena? Porque a veces uno quiere expandir y al mismo tiempo no resolver el conflicto tan rápido. De expandís pero aburre. Y si metes muchas cosas nuevas se hace lío de objetivos. Qué difícil es el equilibrio. Sí, es muy difícil. A eso decía yo, lo que decía recién. En la expansión tenés que darle valor a las cosas, ¿sí? Cuando ya planteaste el valor de un vaso, de una casa, de una amistad, sí, listo, ya está, va a andar otra cosa, ¿sí? Expandir no es solamente agregar información para hacer tiempo, ¿sí? Expandir es justamente darle valor a las cosas para que el público, nosotros, le demos mayor fuerza o sentido al final, ¿sí? De nada nos sirve ver un personaje muerto si no lo quisimos antes, si no supimos que era noble, si no nos simpatizaba por lo menos, ¿sí? Sentimos la muerte de un personaje cuando nos relacionamos con él, ¿sí? Si no se mueren y de pronto, no sé, Obi-Wan en Star Wars, la primera de todas, la Nueva Esperanza, que muere contra Darth Vader, se muere, ¿viste? Lo viste que entrenó un poquito a Luke, pero no lo quisiste tanto, ¿sí? No hubo un cariño hacia el personaje. Era copado porque era Obi-Wan y fue el primer Jedi que vimos de toda la historia.
hablando cronológicamente como se presentaron las películas. Pero después vemos a un Obi-Wan representado por Ewan McGregor, que le da un contexto, le da una unión, y de hecho la tercera, la venganza de los Sith, si no la has visto, bueno, ya pensaré otro ejemplo, se plantea en toda la venganza de los Sith que es muy amigo de Anakin Skywalker, y el final, en el cual ellos se pelean y le dicen deberías haberle dado equilibrio a la fuerza, no destruirla, nos pega, y es fuerte esa última charla, ¿sí? Cuando el maestro tiene que matar, vencer a su aprendiz, y no solamente eso, ellos plantean que eran casi una relación de hermanos, entonces nos duele, ¿sí? Que Anakin pierda, se muera en cierta forma, porque muere Anakin, la persona, nace Darth Vader, y allí Obi-Wan le damos un cariño especial, lo queremos a Obi-Wan porque hace 3 películas que lo estamos viendo, y después, si vemos La Nueva Esperanza, vemos que aparece y se muere, y sentimos más, es más fuerte, nos choca mucho más fuerte, ¿sí? Entonces, no es agregar, la expansión no es agregar dato porque sí, es agregar valor a las cosas. Y después vas, y después seguís, ¿sí? Esa nueva información te refuerza, debería reforzarte. Es difícil, es re difícil. Yo estoy hablándolo así como si nada, pero esto es un entrenamiento también, ¿sí? Recuerden que esto se entrena, más allá de que lo sepamos, hay que hacerlo carne. Todo súper entendido, dice Roxana. Joya, dice Franco. Bueno, creo que no hay más preguntas.